frontera entre Perú y Ecuador es un mito. Voy a hacer un argumento de esta afirmación usando una historia que a través del tiempo ustedes van a ver de que tenemos una relación mucho más cercana de lo que hubiésemos pensado. Voy a empezar más o menos desde el año 0 hasta el año 2000, en lo que estamos ahora mismo. Las culturas de nuestros pueblos de Ecuador y Perú fueron muy cercanas. Por ejemplo, en el caso de la cultura Vicús, una cultura que empezó más o menos 100 años antes de Cristo, hasta cerca de 400 años después de Cristo. Ellos estuvieron compartiendo un espacio binacional en la zona de lo que ahora conocemos como el norte del Perú y sur del Ecuador. Hicieron cosas súper chéveres, como esas cerámicas que ahora mismo estamos viendo. Trabajaron la orfebrería y desarrollaron muchas habilidades. Después de esta época vino otra cultura muy interesante, la cultura Tayán, en el norte del Perú. Fueron una cultura que estaban enamorados del mar, vivían en el mar, tenían una relación muy cercana con ella. Cuando vayan a Catacaos, a 10 minutos más o menos de Piura, visiten el imperio Narigualá, que fue la capital de los Tayanes. También trabajaron temas de cerámica y desarrollaron una cultura muy importante en la zona norte del Perú. De hecho, ahora mismo en el streaming nos están viendo en la zona norte del Perú muchos de los compatriotas de allá. También en esta misma zona o en este mismo espacio de tiempo estuvieron los famosos paltas, la cultura que Loja siempre lo recuerda, trabajando petroglifos, desarrollando comercio. Se dice que los incas nunca los pudieron conquistar. Y tuvieron una línea de tiempo muy parecida a los tayanes. Después de eso vino la conquista por parte de los incas a estas culturas que estaban diseminadas por todo este gran espacio de lo que ahora corresponde el norte de Chile, gran parte del Perú, Bolivia, el Ecuador y el sur de Colombia. Luego de esto, de esta conquista inca, vino lo que hoy justamente celebramos, esta fundación de la ciudad de Piura. Tenemos un mapa antiguo, bonito, donde representa el río que divide esta ciudad. Un río que se pone muy bravo cuando la ciudad lo olvida y de esa manera les hace recordar a los piuranos que está presente, que está vivo, como lo pueden ver ahora mismo. Esta ciudad tuvo 4 fundaciones, de hecho se fundó antes que Loja, y después vino la fundación de Loja, junto con otras ciudades del gran espacio ecuaperuano. Loja fue fundada como un sitio de descanso, un tambo, un sitio estratégico para las conquistas de las tierras de Oriente entre Quito y Lima. Y a pesar de que siempre se nos ha dicho que Alonso de Mercadillo fue el fundador de Loja, queda un poco relegado en la historia la figura de Juan de Salinas y Loyola, un capitán vasco español que fue el primero en realizar una epopeya en las conquistas de las tierras de Oriente en la búsqueda del mítico dorado. Este capitán español en 1557 se pegó un viaje magistral, se demoró casi un año en ir fundando ciudades alrededor de Valladolid, Loyola, Santiago de los Caballeros, Santa María de Neiva, un sitio muy bonito, muy chiquito, y fue el primero en atravesar el mítico Pongo de Manseriche. En quichua, Pongo es una puerta, un estrecho, donde un río atraviesa una cordillera, en este caso la cordillera del Campanquis, y a partir de ahí el río Marañón se vuelve navegable. De hecho, cuenta la historia que Juan de Salinas casi pierde la vida al atravesar ese pongo, el famoso Pongo de Manseriche. Recordemos de que, de hecho, en aquel entonces no teníamos las facilidades que tenemos ahora, no teníamos la tecnología, y entonces realizar toda esa travesía realmente fue interesante y vale destacarlo en la historia que estoy haciendo ahora mismo en estos últimos 2000 años. Ahí tenemos el Pongo de Manseriche y atravesando, como decía, la cordillera del Campanquis. Hace unos 8 o 10 años atrás tuve la suerte inclusive de atravesar ese mismo Pongo como esa entrada a las tierras de Oriente. Luego de eso, aparentemente, Juan de Salinas es el primero en darse cuenta en que se puede conectar la red fluvial del Amazonas con el mar, con el Océano Pacífico. Es el primero en darse cuenta, al menos de lo que la historia lo documenta. Pide una cita con el rey de España para contarle esa travesía que acaba de hacer. Parece que el rey
se demora un poco, obviamente no había WhatsApp ni correo electrónico en ese entonces la burocracia era todavía más grande. Así que el rey decide recibirlo a Juan de Salinas, no entiende bien de qué se trata toda esta travesía, pero aún así le dice, mira, a esa ciudad de Loja, a esa muy noble y muy leal ciudad de Loja, vamos a regalarle un escudo. En ese escudo se representa las ciudades amuralladas, que es muy común en Europa, con una puerta que se cierra en las noches para proteger los ataques y en el día se abre para que haya una fluidez de las personas. Esa costumbre no la teníamos en Latinoamérica y de esa manera el rey le regala a Juan de Salinas este escudo con unos caballeros saliendo por una puerta a la conquista de las tierras de Oriente. Es la réplica que tenemos en esta ciudad, donde ahí empezaba la ciudad y se ingresa. No es un castillo, es una réplica del escudo. También el rey le dice, tú me has hablado mucho de esta gran zona que es muy interesante, y en 1571 el rey le entrega a Juan de Salinas el título de adelantado o gobernador de la región del Yaguarzongo, situándose ciudades muy importantes, como ven ahora mismo, siendo Loja la capital política y estratégica de toda la región. Alfonso Andaguirre habla de que Juan de Salinas es un visionario, se adelanta a muchas otras personas de aquel entonces al tratar de conectar las ciudades de la sierra con el oriente o la selva amazónica de aquel entonces. Desafortunadamente Salinas casi que muere en el infortunio de que no se entiende su propuesta. De hecho, cae preso, es traicionado, su hijo le sucede, asume los roles de gobernador de la región del Yaguarzongo y pasa la historia como el primero en darse cuenta, pero no logra él transmitir ese concepto al resto de las personas. Siguiendo con el mapa del tiempo, otro punto interesante en esa época de la conquista es cuando Loja se declara un estado federado en una época crítica en Ecuador, donde se caía en pedazos el país. Loja decide separarse y nombra a Manuel Carrión Pinzano como uno de los ejecutores de este proyecto. Luego, cuando el país nuevamente se reunió, las cosas llegaron otra vez a la normalidad, Loja nuevamente se integró al resto del país. Y es una fecha que siempre la celebramos en la zona sur del Ecuador. Siguiendo con el tiempo, se empiezan a plantear las primeras propuestas de la vía interoceánica, lo que conocemos ahora como esa ruta para conectar estos dos puntos, el Océano Pacífico con la red fluvial del Amazonas. Y es Pío Jaramillo uno de los primeros en plantear esta tesis. Incluso él habla de un ferrocarril que uniría las provincias del Oro, Loja y Zamora. Empiezan a trazarse las primeras rutas de esta vía interoceánica y se empiezan a crear algunos organismos. Uno de ellos es Predesur, que empieza a desconcentrar el poder que estaba en Quito para traerlo acá a Loja. Si bien en 1974 se creó este organismo, no es hasta 1979 que una persona seguramente conocida por ustedes decide traer eso, pone los muebles, los escritorios, las sillas de esa burocracia de Quito, los pone en unas volquetas un día viernes y el lunes empieza a atender desde Loja. Esa es una forma de descentralización un poco ruda, pero también válida. Y en 1979 empieza a haber proyectos que empiezan a vincular esta zona, tanto del sur del Ecuador como del norte del Perú. La etapa crítica viene después de esto con una guerra entre estos dos países, que fue la historia más negra entre nuestros pueblos hermanos, ¿no? Pero al mismo tiempo vino la firma de la paz. En 1998, ese 26 de octubre, estamos por conmemorar los 19 años de esta firma de la paz, y empiezan a haber nuevas voces para retomar este proyecto de una macrorregión ecuaperuana. Una de esas voces es este periodista piurano fallecido hace poco, Juan Vicente Requejo, que en su libro El Camino de Loja, que lo recomiendo, empieza a hablar de la macrorregión ecuaperuana, y es el primero en acuñar esta frase, la macrorregión ecuaperuana, que de alguna manera plasma algunos de los mitos que estamos viviendo en la frontera. Somos dos países muy cercanos, como que cada uno en la zona sur del Ecuador vemos mucho hacia el norte. No está mal ver a Quito, ver a Guayaquil, pero lo mismo sucede en el norte del Perú. Miran mucho a Lima.
Los estudiantes en los colegios, cuando ya se titulan, cuando ya se gradúan, quieren ir a estudiar a Quito. Los emprendedores quieren abrir mercado en Guayaquil. Lo mismo sucede en Chiclayo, lo mismo sucede en Trujillo. Los emprendedores de ahí buscan mercados en Lima. El problema es de que terminamos dándonos las espaldas mutuamente, porque el sur del Ecuador mira al norte y el norte del Perú mira al sur. Este problema de tener estas espaldas, las personas que vivimos en esta zona, nos ha llevado a un distanciamiento. ¿Qué es lo que me gustaría conversar ahora? Justamente lo contrario, que ojalá estas personas se den la vuelta, se den cuenta que estamos más cerca de lo que parecemos que estamos, y que empecemos a darnos la mano en una región ecuaperuana. Les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que está más cerca de Loja? ¿Piura o Guayaquil? Evidentemente está más cerca Piura. Sin embargo, seguimos viendo al norte. Y a la gente de Piura, que ahora nos está siguiendo por streaming, si les preguntamos qué está más cerca, Loja o Trujillo, muchos van a decir Trujillo. No, está más cerca Loja. Pero desafortunadamente en Piura se compra productos y servicios de Lima y no se compra productos o servicios a Loja, a Cuenca, a Machala. Y la gente de Cuenca, de Zamora o de Machala compra servicios a Quito y no los compra de Sullana, de Chiclayo o de Piura. La frontera entre Ecuador, Perú y Ecuador es un mito. Y de ese mito es el que quería hablar en este espacio de tiempo. Porque además de este mito, lo que tenemos que también rescatar son las famosas ciudades intermedias, que eso voy a dejarlo ahora mismo, lo voy a transmitir. Lo primero, si pudiéramos hacer una clasificación de la mayoría de ciudades que tenemos, en función de la población. Primero tenemos los pueblitos, ciudades de 3,000, 5,000 o hasta 10,000 habitantes, que les cuesta mucho tener una cantidad de servicios básicos de calidad. Por otro lado, tenemos en cambio las grandes capitales, en donde te vives 3 horas al día en auto, 1 hora y media de ida, otra hora y media de regreso, donde la inseguridad, la contaminación y otras características propias de las ciudades capitales la hacen invivible o al menos con una calidad de vida muy baja. ¿Cuál es la propuesta? Ciudades como Piura, como Loja, ciudades intermedias donde puedes almorzar todos los días con tu familia, donde tienes buenas universidades como esta, donde tienes buenos servicios médicos, un buen cine, un buen aeropuerto para conectar con ciudades capitales. Ese concepto de ciudades intermedias es el que pudiéramos empezar a tejer entre toda esta zona, que Piura le venda sus servicios a Cuenca, que Machala pueda enlazar con Chiclayo, que Zamora pueda entenderse de manera más cercana con Sullana, de tal manera que podamos ir construyendo este tejido, un clúster, una red de ciudades entrelazadas entre estas dos regiones, formando una franja en toda esta zona, un corredor binacional de innovación y emprendimiento. Además de que para poder construir esta zona de emprendimiento y de innovación, podamos también tener la famosa triple hélice, donde vinculamos gobierno local, regional y nacional, vinculamos la academia, las universidades y los esfuerzos privados a través de la empresa privada también. Un espacio donde se vinculen todos estos ámbitos que estamos viendo ahora mismo, donde la innovación y el emprendimiento sea parte de la vivencia del día a día. Una ciudad como Loja, que ya es ejemplo para toda esta zona, donde desde la casa estamos clasificando domiciliariamente la basura. Sabemos dónde hay que poner la basura en función del color de los cestos de basura, donde para nosotros la basura no es un problema, es un negocio, donde tenemos el parque eólico más alto del mundo, donde tenemos un mercado con gradas eléctricas, el piso brilla, y la señora que nos vende los tomates tiene un gorro y dice: buenos días, mi bonito, bienvenido. Donde tenemos el parque automotor, el segundo más grande de Latinoamérica, con taxis eléctricos. Y en vez de cargar gasolina, tenemos electrolineras. Donde, uy, me hackearon la presentación, esta lámina no tenía que estar aquí, perdón. Donde tenemos una propuesta de redes sociales para empujar propuestas de participación ciudadana al pasado municipio, donde tenemos una ciudad acogedora, que cuando son fiestas del Perú, eleva la bandera junto con la bandera del Ecuador.
Y hay poblados en el Perú que están tomando ejemplo de Loja. La banda de Chilcayo, un nombre peculiar, una ciudad de cerca de 30,000 habitantes, cuyo alcalde planteó un concurso medioambiental a los ciudadanos. Y el premio era venir a Loja a conocer este modelo de ciudad para llevar esas ideas a su pueblo. Al cierre de este informe se conoció que próximamente anunciarán la modalidad del concurso. Entre los premios, aparte de dinero en efectivo, figura una pasantía a la ciudad de Loja, Ecuador. Y efectivamente, ahí tienen ustedes a los ganadores de esta pasantía llevando el modelo de desarrollo de Loja. Fíjense que según algunas fuentes, durante los últimos 13 años, hemos tenido una visita de más de 15,000 personas del norte del Perú al Ecuador, no solamente por turismo, sino a través de pasantías para conocer el modelo de desarrollo de Loja, pasantías de alcaldes, de regidores o de gobernadores. Ya estamos trabajando en esta zona, en este mapa que se ve clarito ahora mismo en la presentación, con una incubadora de emprendimientos e innovación que está fundada en el sur del Perú, que se llama Tallanix, y de la cual estamos gestionando estos proyectos, en alianza con la incubadora de la UTPL, Prendo, la mejor incubadora del país y la más grande. La idea es de que estas dos incubadoras puedan construir este gran espacio de emprendimiento e innovación y que cada vez más nosotros, los habitantes de Loja, digamos que el mundo no se acaba en el Villonaco. Hay mucho más espacio, hay mucho más mundo, hay mucha más geografía. Y por tanto quería ir cerrando este concepto con el cual inicié. La frontera entre nuestros dos países es un mito. Hoy, aquí en el TEDx UTPL, que dicho sea de paso, cuando hicimos los repasos la gente del TED me decía, oye Calú, cambia esa lámina porque al final no se ve nada. Me arriesgué a dejarla porque de alguna manera nos da una visión de todo este espacio del tiempo que hemos tenido entre nuestros dos países. Y lo que quería terminar diciendo a la gente del Perú es, veamos más al sur del Ecuador. Y a la gente del Ecuador también decirle, veamos más al norte del Perú. Y que entre ambos países podamos ir construyendo esta macro región ecuaperuana. Y decirles a cada uno de ustedes, róbate este sueño.